Buenos días a todos. Vamos a esperar un minuto o dos y empezamos. Bueno, pues si os parece, vamos a empezar ya. Vemos a bastante gente ya conectada, así que así no nos retrasamos, que tenemos una agenda bastante potente. Sin más, buenos días. Gracias por estar hoy con nosotros en este primer webinar de la serie que hemos dedicado bueno, si me permitís la expresión, al gran melón, que es la inteligencia artificial. Mi nombre es Iria Villar, soy la responsable de marketing de HK y como os decía, esta es la primera parada de una trilogía de webinars donde el objetivo que nos hemos marcado es poder identificar todas las aristas que tiene un proyecto de inteligencia artificial, desde lo que es la parte más crítica, que sería la estrategia, hasta una cuestión tan clave como es entender nuestro nuevo campo de juego, ¿no? Es decir, cuáles son y para qué sirven todas las tecnologías que nos ofrece esta nueva oportunidad que se nos ha abierto en las empresas. Claramente, este tablero lo vamos a delimitar un poco porque si no estaríamos todo el día hablando de IA, así que hoy vamos a centrarnos en el universo Copilot de Microsoft. Y antes de empezar, me gustaría hacer, como siempre, una breve intro sobre quiénes somos para aquellos que todavía no conozcáis a HK. Somos una consultora tecnológica, nacemos de la fusión de dos compañías que ya tenían mucha trayectoria en el sector, como son HSI y Kiteris, y hemos un poco unido nuestras fuerzas para poder dar un servicio 360 a nuestros clientes. ¿Cuál es la ventaja principal que nos da esta fusión? Pues además de reforzar nuestras áreas de data e inteligencia artificial y añadir una pata más de desarrollo de software, creo que la parte más importante es que integramos una capa de consultoría muy fuerte que nos permite alinear más rápido toda la parte técnica y de negocio en los procesos de transformación de las empresas. Esto es muy importante, por ejemplo, para los temas como el que tratamos hoy, ¿no? Cada vez la inteligencia artificial está apareciendo en las organizaciones, a veces de forma visible y, digamos, oficial, y otras no tanto, ¿no? Los usuarios ya están usando IA, lo queramos o no, y por ello es necesario pues, comenzar a verlo como un proyecto estratégico que tiene que entrar en nuestra empresa no como un tema aislado dirigido por IT, sino como algo movido por el comité de dirección. Y ahí es donde nosotros podemos ofrecer mucho valor en HK, porque somos capaces de entrar en esa capa más de visión estratégica de negocio y desde ahí ofreceros un acompañamiento lógico y escalable durante todo el camino de transformación que tengáis, ¿vale? Tanto en lo que es la implantación y adopción de nuevas tecnologías o herramientas, como digitalización o redefinición de procesos de negocio impulsados por IA, desarrollo o mantenimiento de herramientas empresariales complejas o toda la parte de soporte a usuario final o a equipos de IT. Para nuestra sesión de hoy contamos con nuestra compañera Aida Román, que es Operation Excellence Lead en HK y además es responsable de toda la parte de adopción tecnológica. Aida se ha pegado mucho con este mundo de Copilot, de la IA y de todos los problemas que vemos a la hora de llevarlo, ¿no? a las empresas y que estos proyectos tengan éxito, ¿no? Y verdaderamente haya una adopción por parte de los usuarios. Por lo que con ella vamos a descubrir todas las tecnologías que caen dentro de este nuevo universo de IA de Microsoft y cómo podemos sacar ventajas de ellas, ¿vale? Como sabéis, no podemos abrir micrófono. Si tenéis alguna duda, yo voy a estar revisando el chat de preguntas
y podéis escribirnos ahí lo que queráis y lo que voy a hacer es ir cortando a Aida, ¿vale? Para que nos pueda contestar a la pregunta a medida que van surgiendo. Así que, bueno, también os vamos a dejar, perdonad, se me iba a olvidar, un cuestionario de satisfacción. Ya sabéis que es algo que nos ayuda mucho a que nos valoréis los webinars, a que nos propongáis nuevas sesiones, que nos digáis qué tal lo estamos haciendo. Así que os pasaremos un cuestionario de satisfacción y si además queréis recibir los materiales de la sesión, la PPT que va a compartir mi compañera Aida, también nos dejáis el correo en ese cuestionario y os lo reenviamos al final del webinar. La grabación se enviará a todo el mundo de forma automática, ¿vale? Pues nada más, eso es todo por mi parte, así que dejo paso a mi compañera Aida. Aida, todo tuyo. Muchísimas gracias, Siria. Hola, buenos días a todos. Muchísimas gracias por compartir este día hoy con nosotros, donde vamos a intentar poner un poco de orden en el universo Copilot, ¿no? Copilot no es una herramienta, es un ecosistema completo. Ya voy haciendo un pequeño spoiler sobre qué vamos a ver en este webinar. Entonces, la idea de hoy, el objetivo que tenemos hoy es que salgáis sabiendo cuántos copilots o qué copilots existen en ese ecosistema, cuándo usar cada uno de ellos, para qué y sobre todo qué ventajas o qué funcionalidades o qué casos de uso nos sirven cada uno de ellos, ¿vale? Por lo tanto, tenemos esta agenda. Primero vamos a empezar pues, de lo más general, ¿no? Vamos a ir empezando por lo más general y vamos a ir bajando a lo más específico. Primero vamos a entender el ecosistema y luego vamos a bajar a cada uno de los Copilot, ¿no? Copilot Chat, M365 Copilot, Copilot Business, Copilot Studio, Copilot Fabric y Azure y Foundry, ¿no? Que no es un Copilot en sí mismo, pero bueno, sí que sería, vamos a decir, la capa superior donde se alojan todos estos servicios de inteligencia artificial más allá de los que paquetiza o los que vende como producto Microsoft, ¿vale? Al final vamos a tener una guía muy clara para saber cuál tiene sentido en cada uno de los casos y bueno, el objetivo de hoy no es una demo técnica para que lo entendáis, es una visión más estratégica y práctica para que entendáis, como decíamos, el poner orden en este universo de Copilot. Entonces, si os parece, vamos a comenzar como la sesión. Como decía mi compañera Iria, por favor, recordad que tenéis ahí el chat de preguntas y respuestas. Podéis irla lanzando a medida que vamos comentando. Ella me parará, así además me vais a dar esos minutitos para poder beber un sorbito de agua de mientras. Y bueno, nos podéis ir haciendo las consultas que consideréis, ¿de acuerdo? Venga, pues para ir empezando, Copilot está presente, ¿no? en muchas capas de todos los servicios que tiene Microsoft, desde lo que es el puesto de trabajo, lo que Microsoft denomina el puesto de trabajo moderno o Modern Work, hasta todas esas capas del desarrollo. Por eso es muy importante no mezclar conceptos, ¿vale? El universo el ecosistema de Microsoft se organiza en 5 grandes categorías y Copilot se integra en todas estas áreas para potenciar toda la parte de la productividad y la organización. En toda la parte de Modern Work, aquí caerían todas las herramientas de colaboración y productividad típicas que ya estamos acostumbrados todos a usar, ¿no? Hablamos de OneDrive, SharePoint, Teams, etcétera. Su objetivo, el objetivo de Copilot en este área es facilitar la creación del contenido, la automatización de tareas y la comunicación eficiente. Luego entraríamos en la parte más de sistemas operativos. Copilot también está presente en Windows 11, ofreciendo asistencia inteligente en el sistema operativo y en las aplicaciones nativas. En toda la parte de navegador y búsqueda, Copilot se integra con Microsoft Edge, con Bing Chat y con Imagine Creator para proporcionar respuestas contextuales, generación de imágenes y experiencias enriquecidas en la web. Y luego, por último, ¿no? estaría toda la parte de data e inteligencia artificial para potenciar todas las soluciones avanzadas en Azure, como puede ser Power BI, Fabric, Azure Data Factory, Azure Machine Learning, OpenAI Service. Lo veremos esto cuando hablemos de Copilot for Fabric, ¿vale? Y por último, la parte de desarrollo. Se integra también en todos esos entornos de Visual Studio, GitHub Copilot, herramientas de Power Platform, etcétera, para, de alguna manera, potenciar y ayudar a todo ese trabajo de los desarrolladores. Por eso es muy importante no mezclar conceptos. Hoy vamos a entrar en detalle en, vamos a decir, 5 grandes bloques de este universo Copilot y vamos a empezar, en esta slide ya vemos que tenemos 3 sabores distintos, ¿no?
Empezaríamos con la parte de Copilot Chat. ¿Qué es Copilot Chat? Cuando hablamos de Copilot Chat, aquí hay gente que puede dar lugar a equívocos, ¿no? Porque Copilot Chat es la versión gratuita de Copilot, pero también es una funcionalidad o es un acceso que tenemos en todas las licencias de M365 Copilot, aquella gente que tenemos esa licencia como add-on. En este caso estamos hablando de la versión free, de la versión gratuita o de la versión que ya viene incluida con los licenciamientos que tengáis en vuestras organizaciones corporativas de M365. Estamos hablando hoy, vamos a hablar del universo Copilot para el entorno corporativo, ¿eh? No entramos aquí en la parte más de consumo, ¿no? La parte más de retail, la parte más personal. Entonces, este primer bloque sería esta versión gratuita, que lo que brinda a los usuarios es una experiencia de chat con inteligencia artificial integrada en Microsoft 365, en el sentido que se puede consumir desde, por ejemplo, desde Teams o desde nuestro espacio de usuario de 365 y está diseñada para ayudarte a trabajar más rápido y con mayor contexto, ¿no? Lo que te permite es hacer preguntas, generar contenido, resumir información y acceder a datos empresariales, pero siempre y cuando el usuario sea el que le dé ese archivo, esa información a Copilot Chat. Por defecto, la versión gratuita de Copilot Chat no accede a contenido corporativo. Lo vamos a ver en un ratito. Vamos a decir que si podríamos hablar de un homónimo, sería el ChatGPT gratuito que cualquier usuario seguramente de los que están aquí ahora mismo conectados probablemente use en su día a día. ¿La gran diferencia? Bueno, pues todo el tema de la seguridad, ¿vale? Lo veremos un poco más en detalle. Para mí, Copilot Chat sería el primer punto de entrada, ¿vale? Cualquier organización con cualquier licenciamiento de M365, sus usuarios ya tienen la posibilidad de usar la inteligencia artificial generativa. El siguiente bloque sería M365 Copilot, ¿vale? Que es ya ese asistente de inteligencia artificial integrado en todas las aplicaciones de 365 y que puede leer, acceder al contenido de su usuario, que tiene su usuario en Microsoft 365, y es ya una productividad, pero con contexto, ¿no? Ya tiene el contexto propio de la organización. Se adapta al contexto del usuario gracias a los datos de Microsoft Graph y lo que requiere es un licenciamiento adicional, hay que contratarlo como un add-on, ¿vale? El siguiente bloque, Copilot Business, tiene exactamente las mismas funcionalidades que M365 Copilot, pero está dirigido más a PyME, ¿vale? Es el nuevo licenciamiento, está disponible desde el 1 de diciembre del 2025, ofrece exactamente las mismas capacidades que M365 Copilot, pero está adaptado a necesidades de las pequeñas y medianas empresas, más asociado a temas de licenciamiento base que tienen que tener y porque hay un límite de usuarios. Lo veremos un poquito más adelante porque vamos a entrar en detalle con cada uno de ellos, ¿vale? Y ya en este segundo bloque, en el que vemos otros 3 sabores, aquí ya entramos en perfiles más específicos, porque Copilot no es solamente para usuarios finales. Con estos 3 productos, ¿vale? Vamos a ver que Copilot, vamos a decir, amplía su gama, ¿no? El primero de ellos es Copilot Studio, que es la herramienta que permite crear copilotos personalizados para que nos entendamos todos, agentes o chatbots conversacionales bajo las tecnologías low code. Esto antiguamente Copilot Studio se denominaba dentro de la Power Platform como los Science, ¿vale? Y, bueno, pues le han dado un nuevo toque, un nuevo sabor. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo de estos agentes es incluirse dentro de los procesos de negocio. No solamente que sea un asistente del usuario, sino que es un asistente dentro del proceso. Está pensado para automatizar, responder preguntas o asistir a tareas internas de los usuarios. Se integra no solamente con, evidentemente, los datos empresariales que se albergan en el tenant de 365 de cada una de las organizaciones, sino también con las herramientas de Power Platform como Power Apps, Power Automate, etcétera, ¿vale? En este caso, su licenciamiento es independiente y se basa en el uso de los consumos de los agentes, ¿no? El otro sabor sería Copilot for Fabric, que entramos en lo que sería el asistente de inteligencia artificial para los datos y el Business Intelligence. Fabric,
como seguramente ya muchos de vosotros sabéis, porque os hemos contado muchas veces que es la plataforma de datos incluida dentro de Azure, ¿vale? Y lo que hace es, lo que le permite a los usuarios, este producto, vamos a decir, es interactuar con sus datos en Power BI y en todo el entorno de Fabric mediante el lenguaje natural. En este caso, no es un producto que se pueda contratar por separado cuando contratas Fabric, sino que es una de las o va incluido en las capacidades que se contratan dentro de la plataforma de Fabric, pero lo veremos dentro de un ratito. Y por último, GitHub Copilot, que está más enfocado a los desarrolladores. Lo que les permite es escribir código de manera más rápida y con menos errores, ¿no? Se integra con editores como Visual Studio, tiene versiones para empresas, tiene versiones para equipos de trabajo, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, por ir un poco más a lo concreto, porque nos hemos comido ya 17 minutos y hoy, como decía Iria, hay mucha chicha que contar, el melón que vamos a abrir es muy grande. Si os parece, vamos a empezar con la parte de Copilot Chat o con esa versión free, ¿no? Con esa versión que está incluida dentro de cualquier licenciamiento de M365. No es necesario contratar licenciamiento adicional para que nuestros usuarios usen ahora mismo ya Copilot Chat. Como decíamos, si podemos hacer un símil, sería pues como el ChatGPT de Microsoft, ¿vale? Pero en este caso, la ventaja versus, por ejemplo, ChatGPT o cualquier otra herramienta de inteligencia artificial gratuita es que guarda, vamos a decir, toda la parte de seguridad, compliance y gobierno propia de M365. ¿Qué significa esto? Que cualquier consulta que le hagamos a Copilot Chat, cualquier documento que el usuario use dentro de Copilot Chat, pues para hacer un resumen, para hacer preguntas sobre el documento, etcétera, no alimenta al modelo, ¿vale? Esta es la parte más importante. Pero la diferencia frente al add-on de Copilot, ¿vale? Es que no, por defecto, no visualiza, no accede a todo el contenido de la organización, archivos, correos electrónicos, etcétera. Solamente se basa en datos en la web. Podemos preguntarle cualquier cosa a Copilot y si no le damos un documento o una información propia de la organización, él única y exclusivamente va a hacer búsquedas dentro del modelo del LLM y datos en la web, ¿de acuerdo? Para hacerlo, vamos a decir, más concreto, ¿para qué me puede servir? ¿Para qué funcionalidades tiene o qué casos de uso? Pues tenemos esta slide donde lo sintetizamos de manera bastante centrada, ¿vale? Primero, como decíamos, chat seguro con IA generativa y sin acceso a datos empresariales. Pero lo que sí que pueden hacer cada uno de los usuarios es hacer una carga de archivos. O sea, yo tengo, pues por ejemplo, un documento de un nuevo servicio que vamos a poner en marcha dentro de HSI, yo tengo acceso a Copilot Chat y yo puedo subir ese documento con ese servicio para que me analice, para hacer consultas sobre ellos, para que me haga un resumen, para que me redacte un correo electrónico de presentación para, yo qué sé, para el área comercial, que me haga un informe sobre los key points que tiene ese lanzamiento del producto, que me haga resumen, que me dé una lluvia de ideas de cómo puedo mejorar este documento, que me haga un esquema, que me haga una lista de tareas, ¿vale? O sea, las posibilidades son, vamos a decir, infinitas. Generación de contenido rápido, como decíamos ahí, ¿no? Diferentes casos de uso. Generación de contenido rápido, borradores de correo, post para redes sociales, mensajes internos. Por ejemplo, el speech para este webinar, ¿no? También me podría servir. Resúmenes o síntesis de artículos, documentos externos o noticias relevantes para el negocio. No solamente tienen que ser documentos propios de la organización, sino que puedo darle cualquier documento o cualquier información o noticia que esté en la web, ¿vale? Y poder subírselo dentro de como una carga de archivos para poder acceder a esto. Preparar puntos clave para reuniones a partir de determinada información pública. Oye, mañana voy a una reunión con este cliente. Dame información sobre a qué se dedican, cuánto es su facturación anual, cuánto número de empleados tienen, etcétera. Investigación y búsqueda segura, consultar tendencias de mercado, competidores, normativas, todo lo que esté publicado en la web, Copilot lo puede buscar.
definiciones, ejemplos, buenas prácticas. Soporta tareas administrativas, generar lista de tareas, checklists, agendas. Un sinfín de posibilidades para cualquier tipo de perfil de usuario de la organización y además, lo veremos cuando hablemos con Copilot Studio, cualquier usuario que tenga disponible Copilot Chat, la versión gratuita, como decimos, esto solamente es a nivel técnico, pues dentro del tenant los administradores tienen que permitir el acceso a Copilot Chat para a los usuarios, creo que por defecto bien abierto, aunque sí que se puede capar, van a poder tener acceso a todos aquellos agentes que se desarrollen con tecnología Copilot Studio. Pero esto lo veremos un poquito más adelante. Para mí, yo diría que este siempre es el primer paso del uso de la inteligencia artificial en una organización que quiere adentrarse aquí. ¿Por qué? Pues porque ya viene incluido en esa licencia, no tienes que hacer un desembolso adicional y ya los usuarios ya pueden empezar a usar la inteligencia artificial dentro de su productividad diaria, ¿de acuerdo? El siguiente escalón, pues sería el licenciamiento de M365 Copilot. La gran diferencia frente a la versión anterior, el contexto. Y es que M365 Copilot trabaja o usa el contenido de Microsoft Graph al que tiene acceso el usuario. ¿Qué quiero decir con esto? Que la inteligencia artificial, que Copilot, va a ver solo lo que tú ves y solo a lo que tú tienes permiso. O sea, ejemplo práctico, mi Copilot, mi licencia, yo tengo una licencia de Copilot dentro de nuestro entorno, a lo que tiene acceso es a mis correos electrónicos, mi calendario, mis chats, mi OneDrive y a todos aquellos sitios o archivos que están incluidos en SharePoint Online, Teams, etcétera, a los que yo por defecto ya tengo acceso. No me va a dar accesos adicionales, por defecto no da accesos adicionales, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la ventaja? Pues que aquí ya sí se integra con todas las aplicaciones de Microsoft 365 leyendo todo ese contenido en nuestras aplicaciones que utilizamos en el día a día, ¿no? Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams, Whiteboard, Forms, OneNote, o sea, vamos a decir toda la suite de colaboración y productividad de 365. Cuando aquí hablamos de funcionalidades, pues yo siempre digo que esto no es magia, ¿no? Es productividad asistida. Hay funcionalidades propias dentro de cada una de las herramientas de colaboración y productividad. En Word, pues, ¿qué es lo que te permite? Redactar documentos desde cero, lo que nosotros llamamos enfrentarte lo que es al folio en blanco, ¿no? Que a veces que es complicado. Reescritura de textos, resumen y mejora de documentos. Cambio, por ejemplo, de contenido que está en modo texto, cámbiamelo a un formato de tipo tabla, ¿no? Pues todo eso son funcionalidades propias que vayan incluidas en Copilot en Word. En Excel, análisis de datos, generación de fórmulas, predicciones y visualizaciones. Pues, por ejemplo, ayuda a hacer una tabla combinada o dime en qué documento, o sea, en qué fila de esta tabla detectas que hay una anomalía en márgenes negativos, por ejemplo, y márcamelos en amarillo, ¿no? Todas estas cuestiones te los hace Copilot en Excel. Dentro de Outlook, pues lo que nos permite es redacción de correos electrónicos desde cero. Por ejemplo, tenemos un correo electrónico que nos ha enviado un cliente, un proveedor, etcétera. Podemos hacer que Copilot nos ayude en esa respuesta, hacerla más larga, más corta, de manera más polite, ¿no? Etcétera. Resúmenes de hilos, me da sugerencias de respuesta, me ayuda a organizar, vamos a decir, reuniones en base a correos electrónicos que tenga, etcétera. Dentro de PowerPoint, creación de presentaciones desde cero o creación de presentaciones desde un documento. Tengo un documento de Word, PDF y lo que necesito es generar desde él una presentación, ¿no? Pues lo que me lo permite Copilot. Diseño automático de slides. Integración o integrar dentro de una slide una imagen que vaya acorde con el texto que he planteado dentro de esa imagen.
Dentro de Teams, resumen de reuniones. Yo creo que esto es lo que seguramente la gran mayoría de nosotros, si nos quitan ahora, nos rompen, ¿no? Vamos a una reunión, grabamos la reunión, activamos, ya por el simple hecho de grabar la reunión, se activa Copilot y lo que nos hace es transcribir toda esa voz a texto y lo que me permite es tener un resumen de reuniones, seguimiento de tareas, generar las actas, hacer preguntas sobre en qué momento se hablaba del producto que vamos a lanzar, qué objeciones hemos visto que ha puesto la gente, cuáles son los siguientes pasos que hemos quedado tras esta reunión, etcétera. Pero no solamente dentro de reuniones, también dentro de toda la parte de chat y llamadas y videollamadas, ¿vale? Y luego en herramientas como Loop, OneNote, Forms, por ejemplo, para la organización de ideas, colaboración en tiempo real, generación de contenido, etcétera. ¿Casos de uso? Bueno, pues tantos como os podéis imaginar, ¿no? Aquí os hemos puesto 5 casos de uso concretos para 5 verticales de negocio, pues para toda la parte de dirección, presentación de reuniones ejecutivas, resúmenes de reuniones, para ventas y marketing, generación de propuestas comerciales, análisis de datos de clientes, seguimiento de campañas, etcétera. Finanzas, automatización de informes, análisis de KPI, bueno, pues tantos casos de uso como verticales tenga y como usuarios de negocio tengamos en nuestro día a día. Al final, M365 Copilot, vamos a decir que lo que te da es las funcionalidades de productividad personal de cada uno de estos usuarios, ¿vale? Si entramos en toda la parte del licenciamiento, ¿no? Para entender cuándo voy a poder o cuál es el coste que supone tener esto dentro de nuestras organizaciones. Importante, Copilot no viene incluido por defecto en ninguna de las suscripciones de Microsoft 365 que tengamos contratadas. Siempre, siempre, siempre hay que contratarlo como un add-on. Y, importante, un add-on para usuarios individuales. ¿Qué quiero decir con esto? Yo tengo a 100 usuarios en la organización y quiero que 50 de ellos tengan todas estas ventajas que nos da M365 Copilot, tendría que contratar 50 licencias y no es válido ni para grupos o para buzones compartidos. En este caso, pues la licencia base que tenemos que tener para que ese usuario pueda tener el add-on, además del add-on, ¿no? Es pues cualquier licenciamiento tipo M365 E3, E5, Office 365 E3, E5, E1, Business Standard, Business Premium, etc. O sea, el usuario ya tiene que tener como base un licenciamiento propio de Microsoft que incluya las herramientas de colaboración y productividad. No nos vale con un Exchange Online Plan 1, por ejemplo, o con una licencia kiosco, ¿de acuerdo? Con todas esas licencias podemos contratar ese add-on. Aproximadamente, coste, aproximadamente unos $30 usuario y mes. Aquí varía según país y condiciones. Requisitos técnicos, pues bueno, hay que tener una base técnica bien montada. El usuario tiene que tener Exchange Online, tiene que tener acceso a OneDrive, tiene que tener usuario en Entra ID, antiguamente se llama Azure AD, ¿vale? Y acceso a los datos de Microsoft Graph. Y requiere una configuración de políticas de acceso, privacidad y cumplimiento, ¿vale? Hoy no vamos a entrar en esto porque creo que tenemos un monográfico solo para el tema de gobierno y seguridad, pero que sepáis que es posible configurar todos estos entornos, ¿de acuerdo? Si nos vamos al siguiente sabor, pues en este caso es Copilot Business, ¿vale? Funcionalidades, exactamente las mismas que M365 Copilot. ¿Cuál es la diferencia? Que está pensado para organizaciones más pequeñas. Tiene exactamente las mismas capacidades, pero a un menor coste. Cualquier organización que tenga hasta 300 usuarios y que tenga como licencia base M365 Business Standard o M365 Business Premium puede contratar esta licencia también como add-on, pero en vez de los $30 que costaba el licenciamiento de M365 Copilot, ese M365 Copilot Business, estamos hablando de aproximadamente unos $21 usuario mes, ¿vale? Unos $9 de diferencia frente a la versión anterior. ¿Por qué aquí no hablamos de casos de uso, funcionalidades, etcétera? Porque son exactamente las mismas. O sea, no cambia absolutamente nada.
¿vale? Sería una buena puerta de entrada pues, para aquellas pymes que igual tienen, bueno, pues les cuesta un poco más llegar a esos add-on, vamos a decir, entrar dentro de la inteligencia artificial generativa. Y en esta slide no la voy a entrar mucho en detalle, pues porque, bueno, al final ya lo hemos hablado, ¿vale? Sería las diferencias entre Copilot Chat, M365 Copilot y M365 Copilot Business, ¿vale? Que vamos a decir que este sería el bloque de inteligencia artificial generativa para la productividad del usuario. Tendríamos estos tres sabores. Copilot Chat, ¿acceso a datos en la web? Sí. ¿Acceso a datos de trabajo? Limitado. ¿Por qué hablamos de limitado? Porque por defecto no tiene acceso, pero el usuario sí puede cargar aquellos documentos que considera interesantes, ¿de acuerdo? Para que la inteligencia artificial los analice. Está cubierto por toda la parte de seguridad empresarial de M365, la prioridad del servicio es estándar y no tiene un coste adicional, ya que ya va incluido en las suscripciones de M365 o 365 M365 que ya tenga cada una de las organizaciones. En los siguientes dos casos, M365 Copilot, M365 Copilot for Business, mismas funcionalidades, acceso a datos a la web, acceso a datos de trabajo de cada uno de los usuarios a través de Microsoft Graph, las prioridades del servicio son altas en ambos casos, la diferencia es el coste. M365 Copilot, 30 euros, dólares, usuario mes, M365 Copilot Business, 21. Pero vamos a decir que la parte de Copilot Business, como decíamos, limitado a organizaciones entre 1 y 300 usuarios. ¿De acuerdo? Vamos a decir que con esto acabaríamos el bloque de toda la parte de inteligencia artificial asociada a la productividad personal de los usuarios. No sé si hay alguna pregunta. ¿Verdad? Estoy mirando por aquí. Creo que no, porque Iria no me ha cortado. Por lo tanto, entiendo que no hay nada, ¿verdad, Iria? No tenemos nada, Ida, puedes seguir. Venga, pues seguimos con ello. La gente ya sabe mogollón de inteligencia artificial. Les hemos dado bastante... Esta era la parte fácil. Correcto, esta era la parte fácil. Vamos con la parte ya un poco más compleja. Compleja que no difícil, ¿de acuerdo? Empezamos a entrar dentro de... dejamos de hablar de asistentes, ¿vale? Para empezar a hablar de agentes, ¿vale? Y para esto tenemos Copilot Studio. Vamos a decir cuál es la diferencia entre un asistente y un agente. El asistente no forma parte del proceso, ¿no? Vamos a decir que entra dentro de un proceso de negocio cuando el usuario está escribiendo un documento, etcétera, por iniciativa del usuario. Oye, necesito que me ayudes a responder este correo electrónico. Sin embargo, aquí el agente ya sí forma parte del proceso. No solamente puede responder a consultas que haga el usuario, sino que también puede ejecutar acciones, ¿vale? Y todo bajo tecnologías low code. A todos aquellos que hayáis escuchado hablar de la Power Platform, ¿vale? Seguro que ya sabéis qué es esto del low code, ¿vale? La plataforma de low code, en este caso Copilot Studio, perdón, es la plataforma de low code incluida dentro de la Power Platform que nos permite crear agentes de inteligencia artificial personalizados y que nos permite diseñar desde cero, configurar y desplegar o compartir los agentes conversacionales a procesos, datos y necesidades concretas de la organización, ¿vale? ¿Qué es lo que me permite? Pues integrar todos los datos empresariales que estén albergados, pues por ejemplo, documentos dentro de sites de SharePoint, información incluida dentro de Dataverse, información incluida dentro de aplicaciones de negocio externas a las que puedo acceder vía API, etcétera, ¿no? Para automatizar esos procesos y tener todo el conocimiento controlado. ¿Qué es lo que permite? Pues es un agente conversacional en el que el usuario puede preguntarle directamente acciones, pero también él puede lanzar flujos de aprobación, crear o actualizar registros o consultar a sistemas externos. Al final, el objetivo es que la gente siga una serie de reglas de negocio que les marquemos dentro de la organización, ¿vale? Para, bueno, pues de alguna manera ser consumidas dentro de ese proceso. Como decíamos, se puede publicar en multitud de canales, Teams, web. Aquí hay una rata, chicos, pone WhatsApp,
pero a día de hoy ya no es posible, no por temas de Copilot Studio, sino el propio WhatsApp. No sé si sabéis que ha limitado el uso de las inteligencias artificiales dentro de sus entornos para que no sea su propia inteligencia artificial de Meta. Por lo tanto, ya el propio WhatsApp no permite que se compartan agentes que se hayan desarrollado con Copilot dentro de la plataforma. Pero, por ejemplo, también podrían ser compartidos a través de la página web de la organización, etcétera, para que no solamente pueda ser consumido por usuarios internos, sino también por usuarios externos. Y como decíamos, se integra con toda la parte de la Power Platform, ¿vale? Power Apps, Power Automate y con Azure OpenAI, ¿vale? El agente, como decíamos, es un actor dentro del proceso, interviene dentro del proceso, no es solo un asistente. Y para aterrizarlo más en casos de uso concretos, ¿no? Hay muchísimos, ¿vale? Tanto por sector como por verticales de departamento. Agentes para atención al cliente, recursos humanos, IT, operaciones. Siempre que haya dentro de un proceso lo típico de preguntas frecuentes o tareas repetitivas que tiene que hacer, aquí es donde Copilot empieza a ahorrar tiempo de verdad. Un ejemplo muy práctico y muy simple, ¿vale? El típico asistente interno dentro de la organización para que a los usuarios de la organización, un asistente de recursos humanos, para que los usuarios en la organización pues puedan consultar cuándo tienen derecho a cogerse vacaciones, los permisos que tienen, las bajas, etcétera, en la que en base a una base de conocimiento propia de la organización le dé respuestas al usuario, pero como decíamos, también podemos configurar esa agente no solamente para que dé respuestas de, oye, pues dentro de la organización la política de vacaciones es que cojas 15 días entre el 1 de julio y el 30 de septiembre, sino que también intervenga dentro, pues por ejemplo, para la aplicación con la que se gestionan las vacaciones, pues en nuestro caso si es Factorial, ¿vale? Integrarse con Factorial para solicitar en nombre de esa persona las vacaciones dentro de la temporalidad o dentro del rango de fechas que esa persona haya definido. Pero como hablamos, dentro del servicio de atención al cliente, el típico chatbot para consulta de problemas, incidencias de soporte técnico, responder reembolso. A nivel de IT, soporte nivel 0 al usuario final. ¿Cómo restablezco mi contraseña? Tengo que actualizar mi portátil. Tengo que crear un nuevo usuario dentro de la organización. ¿A quién se lo solicito? Ventas y marketing, ¿no? Optar para la gestión, por ejemplo, de leads o de gente que nos contacta a través de redes sociales o web, etcétera, ¿no? En la que incluso, además, podríamos mandarle una propuesta comercial personalizada, ¿no? Multitud de casos de uso. Esta slide, como vais a tener la presentación cuando completéis, como decía mi compañera Iria, el link, ¿vale? Con toda la parte de la encuesta de satisfacción, bueno, pues os la haremos llegar y tendréis disponible todos estos casos de uso, ¿de acuerdo? Y en cuanto al licenciamiento, esto ya empieza a ser un poco más complejo, ¿de acuerdo? Consumir agentes no requiere de licencia. Vamos a decir que pagaríamos por su uso, por el consumo que los usuarios hacen de esos agentes, pero no por el usuario, ¿vale? Y en este caso, en las opciones, vamos a decir, de consumo, se pueden combinar, ¿vale? Tenemos tres opciones de consumo. Una, el Pay as you go, ¿vale? El pago por uso de toda la vida de Dios, ¿vale? En el que por cada mensaje con la que se interactúa en el chat, no hablamos solamente del mensaje que yo le lanzo a la gente, hablamos de los mensajes que también el agente me lanza a mí, tiene un coste por mensaje. Pero además, también podemos contratar uno, el otro o la combinación de ambos, ¿vale? Por paquetes mensuales. Dentro del tenant, por aproximadamente unos $200 al mes, tendríamos la posibilidad de consumir 25.000 mensajes entre todos los agentes que tengamos desarrollados dentro con Copilot Studio, ¿vale? Y que sean consumidos dentro de la organización. Pero ¿cuál es la ventaja? Que si yo tengo
usuarios que tienen licenciamiento de M365 Copilot, o sea, pagamos por esos usuarios ese add-on, todo el consumo que hagan esos usuarios va incluido en el coste de la licencia del add-on. No pagamos el consumo de esos usuarios, ¿vale? Un ejemplo práctico para que me entendáis. Organización con 100 usuarios, ¿vale? De los cuales 50 tenemos el add-on y los otros 50 no tienen el add-on de M365 Copilot. Están usando Copilot Chat. ¿Cuántos usuarios pueden consumir el agente? Los 100, ¿vale? ¿Quiénes me generan consumo? Pues los 50 usuarios que no tienen el add-on de M365 Copilot, los que están usando Copilot Chat. Y para ellos, para cubrir, vamos a decir, el consumo que hagan esas personas, tendríamos, como decíamos, esas dos opciones, que se pueden combinar, ¿eh? Es muy flexible. Se puede combinar el Pay As You Go y los paquetes. ¿Para qué? Pues por ejemplo, porque yo tengo un paquete de 25.000 mensajes y cuando se acaba, igual se acaba el día 20, pues si sigo teniendo el Pay As You Go, vamos a decir que no, el agente no deja de responder, no deja de funcionar, sigue estando vigente, ¿vale? Importante también, los mensajes no consumidos en el paquete mensual, o sea, si yo tengo un volumen de 25.000 mensajes y me he quedado en 21.000, pues los 4.000 restantes no se suman para el mes siguiente, ¿de acuerdo? Esto es muy importante. Y para que lo tengamos claro, ¿vale? ¿Qué necesita? Y hemos puesto una slide para esto específicamente porque esta es una de las preguntas más frecuentes que nos hacen. ¿Qué necesita un usuario para consumir un agente de Copilot Studio? Aquí hay dos tipos de usuario. El usuario que crea o que gestiona los agentes y el usuario que los consume, ¿vale? El usuario que crea el agente necesita una licencia de Copilot Studio, que en realidad es gratuita, ¿vale? O sea, podemos tener activada una licencia de Copilot Studio, asignársela a un usuario que va a desarrollar un agente y no tiene coste. Se hace desde el centro de administración de 365, pero sí que para el consumo del agente habría que asignarle esa licencia de capacidad para cubrir el consumo de los mensajes. Como decíamos antes, o el paquete de 25.000 mensajes al mes o el Pay As You Go. ¿Y los usuarios que solo consumen? Pues no necesitan una licencia específica de pago, ¿vale? Pueden interactuar con el agente si tienen acceso al canal donde está publicado, pues por ejemplo, como decíamos, un equipo de Teams o un chat de Teams, ¿no? Está como el típico, como si fuera un usuario, ¿vale? Nosotros tenemos un agente para este tema de recursos humanos que os decíamos y es como si fuera un usuario más dentro de nuestro Teams al que le hacemos las consultas. Pero puede estar publicado en un sitio de SharePoint, por ejemplo, en la intranet. Tenemos una intranet desarrollada, podríamos publicar ahí ese agente, ¿vale? En la web, etcétera, ¿de acuerdo? No sé si hasta aquí, estoy mirando, nada, no hay ninguna pregunta. Por lo tanto, hemos saltado del primer bloque de productividad personal al segundo bloque, que es agentes, ¿de acuerdo? Es, vamos a decir, un asistente o un agente dentro del proceso que interactúa dentro del proceso. El siguiente salto que vamos a dar es Copilot for Fabric, ¿vale? En este caso, ¿qué es? El Copilot aplicado a la analítica de datos, ¿vale? Siempre, siempre, siempre sobre datos que ya están en Fabric, ¿de acuerdo? No podemos integrar Copilot for Fabric con datos que estén fuera de Fabric, fuera de estos entornos. Y en este caso, no es un producto independiente, ¿de acuerdo? Sino que convive dentro de Fabric. Ahora en un ratito, en 2 minutos vamos a ver el tema del licenciamiento y ahondaremos en esto. Pero para que tengamos un poco claro cuál es el objetivo, ¿no?, de Copilot for Fabric, es la funcionalidad de inteligencia artificial y que nos permite interactuar a los usuarios con los datos de la organización mediante lenguaje natural. ¿Para qué? Pues para acelerar la creación de informes, para analizar datos, para ver insights, etcétera, ¿vale? Copilot for Fabric se integra principalmente en todos los informes y dashboards que ya tengamos desarrollados en Power BI, ¿vale? Aunque también nos va a ayudar a generar esos dashboards, nos permite tener asistencia tanto dentro del ETL como en la parte del gráfico, por decirlo de alguna manera, en toda la parte de Notebook, de Data Science y Data Engineering,
¿vale? Siempre, como decíamos, trabajando sobre los datos que ya están en el OneLake o que ya están en Fabric. Y como decíamos, no es un producto independiente, ¿vale? Vive dentro de Fabric para orientarse a la parte de datos, analítica y business intelligence. ¿Cuáles son las funcionalidades o los casos de uso concretos que nos permiten tener, que nos da Copilot for Fabric? Pues sobre todo es preguntarle a los datos como si estuvieras hablando con tu analista de datos, ¿no? Esto muchas veces seguro a todos en las organizaciones nos pasa. Tenemos mogollón de datos dentro de la organización que al final, cuando queremos entender un dato concreto, de dónde sale un dato concreto, de dónde viene o necesito un KPI específico, al final muchas veces tengo que tirar del equipo de data, en nuestro caso, ¿no? De, oye, ¿de dónde viene este dato? Necesito en este dashboard que filtrar no sé qué historia, ¿vale? Pues en este caso lo que me permite Copilot for Fabric es tener menos dependencia del equipo de data. Me da mucho más, tiene mucho valor pues para ejecutivos o gente de negocio. Permite hacer consultas sobre informes y dataset directamente desde el panel de Power BI. Lo típico, ¿no? Nosotros tenemos un dashboard de Power BI que los analistas de datos pues han desarrollado y han compartido con nosotros y muchas veces pues tengo que hacer consultas a ese informe. Pues te empieza a filtrar, a no filtrar. En este caso, con una conversación, yo puedo preguntarle al Power BI, oye, dime los meses en los que hemos tenido un margen bruto dentro del área inferior al 30%, ¿en qué meses? Y cuáles han sido los proyectos que nos han hecho bajar este margen, por ejemplo, ¿vale? Nos permite también, tenemos asistencia para toda esta parte de generación de visuales, la creación de gráficos, visualizaciones, etcétera, a partir de prompts que integramos dentro del lenguaje natural. Nos permite hacer resúmenes de informes, secciones específicas, exactamente igual que lo haría un analista, ¿vale? Y evidentemente también para toda la parte de analistas, pues tiene una asistencia en toda la parte de generación de fórmulas, etcétera, sin escribir el código de manera manual. Casos de uso, pues como decíamos, ¿no? Para ejecutivos, obtener insight rápido sin depender del equipo de data. Para la parte de analistas, acelerar la creación de informes y documentación. Para los usuarios de negocio, interactuar con los datos sin necesidad de conocimientos técnicos avanzados, preguntando en castellano puro, ¿no? O en inglés, el idioma que cada uno consideremos. Para el equipo de financiero, pues por ejemplo, reporting financiero y control de KPIs. La parte de ventas y comercial, análisis de performance comercial, de campañas, etcétera, ¿vale? Multitud de casos de uso. Y para entrar en la parte del licenciamiento, ¿vale? Esta sí que sería un pelín más compleja. Aquí el límite es la capacidad, ¿vale? El modelo de licenciamiento propio de Fabric ya es por consumo. Está basado en capacidad de proceso y capacidad de almacenamiento, ¿vale? Todas estas capacidades se contratan a través de Azure y además puedes hacer reservas anuales, en vez del pago mensual, hacer reservas anuales y en función, vamos a decir, de todas esas capacidades de almacenamiento y proceso, te da diferentes SKUs, ¿no? La F2, la F4, F8, F16, F32, etcétera, ¿vale? Copilot está disponible en esas SKUs de pago. Si hemos activado Copilot for Fabric, una trial para probar cómo funciona, hemos activado una trial de Fabric para probar cómo funciona Copilot for Fabric, que sepáis que no va a ser posible, no lo vamos a poder probar, ¿vale? Porque en los trials Copilot no está disponible, no se incluye con las trials. Solamente vamos a poder usar Copilot siempre y cuando tengamos directamente ya contratada con Fabric una capacidad F2 o superior, ¿vale? Pero evidentemente no va con todas las funcionalidades completas. Para todas las funcionalidades completas de Copilot se recomienda tener una suscripción F64 o superior, ¿vale? Además, a nivel técnico, evidentemente hay que hacer una serie de tareas. Requiere una base mínima diseñada. Esto no es plug and play. ¿Qué hay que hacer? Se debe habilitar Fabric para toda la organización, desde el entorno de Fabric, ¿vale? Y permitir el procesamiento de datos. Y además, todos los dashboards que ya tengamos desarrollados, ¿vale? Hay que asignárselo
a los workspace, en este caso, hay que asignárselos a la capacidad de Fabric, ¿vale? No vale con todos aquellos workspace que estén en modo sales, ¿vale? Y además es necesario tener un licenciamiento individual, cada uno de los usuarios de Power BI Pro o para compartir contenido, ¿vale? Las propias licencias que nos permiten compartir contenido en Fabric, porque las licencias gratuitas solo permiten consumir contenido, no usar Copilot, ¿de acuerdo? Y ya iríamos al siguiente bloque. Aquí ya dejamos el universo Copilot y entramos en el melón por excelencia, como diría Iria, ¿no? Entramos en las soluciones de inteligencia artificial. Vamos a decir que hasta ahora lo que hemos visto son productos, pues, paquetizados de Microsoft que se integran con diferentes aplicaciones o en diferentes entornos o para diferentes casos de uso, pero cuando ya quiero máxima personalización, máximo control, escenarios muy, muy complejos y ya quiero la inteligencia artificial como producto y no tanto como ayuda, ¿vale? Nos tendríamos que ir a los servicios propios de Azure Foundry. ¿Qué es esto? ¿Qué es Azure Foundry? Es la plataforma de Microsoft diseñada para probar, desplegar y escalar soluciones de inteligencia artificial generativa. Bueno, inteligencia artificial, porque no solamente tiene por qué ser generativa, ¿vale? En entornos empresariales yendo mucho más allá de los copilots estándar. Por ejemplo, necesitamos inteligencia artificial altamente personalizada. Necesitamos un control exhaustivo sobre los datos y los modelos. Oye, es que yo quiero utilizar un modelo de inteligencia artificial concreto, pues el de Llama, por ejemplo, que es open source, ¿vale? Pues en este caso, Azure AI Foundry me lo permite, ¿de acuerdo? RAG avanzado sobre grandes volúmenes de información. Antes hemos dicho que Copilot Studio permite leer datos dentro de la organización y responder sobre agentes, pero tiene una serie de limitaciones en cuanto a la cantidad de datos, tipo de datos que puede leer, formatos, etc. Si ya lo que quiero es un RAG avanzado, ya me tendría que ir a servicios como Azure Foundry. Agentes con lógica muy compleja, ¿no? O agentes que mueven otros agentes o que vamos a decir, se despliegan otros agentes. Integración profunda con sistemas corporativos, escalado y operación en producción, ¿no? Es donde la inteligencia artificial deja de ser asistencia y pasa a ser una solución de negocio. En este caso no es un producto como tal, no es un add-on, sino que evidentemente es con consumo, ¿no? Aquí va con consumo. Está dentro de todo el ecosistema de Azure, por lo tanto, su modelo de consumo y de licenciamiento es el propio de Azure, ¿de acuerdo? No está ya más enfocado como si fuera una licencia, sino que va por consumo de Azure y ahí tienes muchísimos componentes dentro de Azure Foundry, ¿no? Tienes multitud de catálogo de modelos GPT, pues como Azure OpenAI, los propios de Copilot, que también viene incluido Copilot, pero también te permite usar otros modelos, también incluso open source, ¿de acuerdo? Implementar, como decíamos, un RAG avanzado combinando pues, documentos, PDFs, Word, Excel, HTML, etcétera, con bases de datos propias que tenga la organización, con otros data lakes, con Fabric, la propia plataforma de Fabric, o con cualquier otra plataforma de datos, ¿vale? Nos permite la construcción de agentes avanzados con lógica y con autonomía total, que puedan tener pues, memoria y contexto persistente, que puedan orquestar múltiples herramientas, que puedan ejecutar lógica condicional y que incluso agentes que puedan colaborar con otros agentes. Permite la integración con datos empresariales, tiene herramientas de evaluación y testing y además tienes un control total y absoluto sobre toda la parte de seguridad, gobierno y cumplimiento, ¿vale? Como decíamos, no vamos a entrar tanto en esta parte, pues porque, bueno, vamos a tener un monográfico sobre este tema de seguridad, gobierno y cumplimiento, pero para que lo sepáis. Por hacer un pequeño, el stack, ¿no? De Azure Foundry, si veis, aquí se ve como todo encaja, ¿no? Copilot Studio, Fabric y Azure Foundry
no compiten, sino que se complementan, vamos a decir, entre sí. Hay organizaciones que pueden tener todo el stack de Copilot en uso, desde Copilot Chat para determinados usuarios, Addon M365 Copilot para otros, agentes desarrollados con Copilot Studio, tener Fabric y tener activo toda la parte de Copilot for Fabric y además, bueno, pues tener otra serie de racks, por ejemplo, desarrollados en Azure y Fabric, ¿vale? Entonces, de alguna manera no compiten entre sí, sino que pueden ser complementarios, ¿no? No es que tengo que escoger una tecnología u otra, sino que puedo complementarlas, ¿vale? Y así a modo de resumen, ¿vale? Todo este universo Copilot es un único stack que tiene, pues vamos a decir, diferentes niveles de potencia, desde la inteligencia artificial asociada a la productividad personal hasta la inteligencia artificial a la maximización, como hemos visto, con uso de múltiples modelos, extensibilidad, evidentemente con mayor potencia. Todo dentro del ecosistema Microsoft. Y si alguien me dice, joder, con todo esto, pues no tengo claro qué Copilot usar. Aida, llevamos aquí 56 minutos hablando y todavía no tengo claro qué Copilot usar. Bueno, pues hemos hecho un pequeño resumen. Esto no se trata de elegir el mejor Copilot, ¿vale? El mejor servicio, sino va de escoger el correcto. Empezamos desde arriba con la parte de productividad personal, como decíamos, ¿no? Oye, necesito que los usuarios tengan un asistente de inteligencia artificial, pero que tenga contexto de todos los datos de la organización. Pues M365 Copilot. Oye, no, mira, es que no necesito tanto. Con que tengan un asistente para que le puedan preguntar datos. En el caso que tengan algún documento específico que quieran revisar, oye, pues que lo suban directamente a la inteligencia artificial y que la inteligencia artificial, además, lo revise y como es seguro, porque no estamos compartiendo, vamos a decir, el dato de la organización al exterior. Oye, pues el chat seguro, sin datos internos, con Copilot Chat, esa versión free nos vale. Oye, que queremos tener dentro de un proceso, automatizar una pregunta concreta, responder a dudas frecuentes de los usuarios de una vertical de negocio. Pues para eso, toda la parte de agentes y acciones con Copilot Studio. Oye, tenemos mogollón de dashboards de Power BI desarrollados, estamos usando Fabric o estamos pensando en usar Fabric y necesitaría una inteligencia artificial que me permitiría analizar todos esos datos y todos esos dashboards. Copilot for Fabric, ¿vale? Y si ya lo que necesitamos es una inteligencia artificial a medida, un RAG avanzado y tener máxima flexibilidad, ahí ya nos iríamos a Azure y Fabric, ¿vale? Como decíamos, no se trata de elegir el mejor Copilot, sino es elegir el correcto para las diferentes circunstancias. Y como decíamos, puede existir dentro de una misma organización usuarios o todo este stack de tecnología de Copilot, ¿vale? Para cuestiones evidentemente específicas, ¿vale? Usuarios con unos, usuarios con otros. ¿Y cómo podemos ayudaros desde HIK en todo este viaje, ¿no? Como decía Iria, hacia la inteligencia artificial? Bueno, pues vamos a decir que cubrimos todo el servicio 360, tanto desde el readiness hasta el despliegue, pasando evidentemente por la adopción, importantísimo, el gobierno y el desarrollo. Esto, como decimos nosotros, no solo es tecnología, no va de tecnología, va de tener valor dentro del negocio. Y está muy bien todos estos licenciamientos, todos estos tecnologías que hemos visto, pero sin la adopción, ninguno de los copilots que hemos visto antes genera valor dentro de la organización. Iria, creo que me he dejado un minutito para que luego digas que hablo mucho. Ya, te iba a decir que tienes controladísimo el mensaje, porque hay 59, clavadísimo. Muy bien, se nota que te has pegado mucho con esto. Bueno, de momento no tenemos preguntas, y perdóname, Aida, porque tenemos un problema técnico, como siempre, y yo no veo el chat, pero tengo aquí a mi compi que me las está chivando. Entonces, me dice que no hay ninguna pregunta. De todas formas, bueno, ya sabéis
Ya he visto que algunos de vosotros habéis estado contestando al cuestionario que os hemos enviado. A los que nos hayáis pasado vuestro correo, pues os enviaremos todos los materiales de esta presentación que está compartiendo Aida para que la podáis revisar más en detalle, porque es verdad que hay un montón de información. Aquí se mezclan también temas de licenciamiento y demás que por lo menos a mí me parece bastante tedioso y complejo, así que es como para mirarlo más despacio. Y una vez que cerremos, os vamos a enviar a todos la grabación, ¿vale? Así que pues también vais a poder revisarlo un poco en detalle si es que se ha quedado alguna duda. Y si no, siempre os decimos que nos podéis escribir a hola@checatec.es y si queda algo pendiente, pues lo intentaremos resolver a posteriori. Me dicen que no tenemos preguntas, así que perfecto. Son las 11 en punto. Aida, muchísimas gracias, como siempre. Un placer tenerte aquí contándonos todas estas informaciones. Me ha parecido súper interesante. Muchísimas gracias a todos por participar y nos vemos en el segundo webinar de esta serie que tenemos sobre IA. Gracias a todos. Muchas gracias a todos. Buen día.